Hola, Juan Manuel, gracias por recibirnos. Es un gusto escucharte, tenerte. Lo primero, agradecerle. Yo sé que sos un gran devoto de la Virgen de Guadalupe y entonces le vamos a decir que también nos asista en esta charla que estamos manteniendo, ¿eh? Te Ese agradezco. personaje que tiene América. Lo segundo, Juan, es que me gustaría que nos cuentes de vos, porque tuviste una trayectoria impresionante hasta en Estados Unidos. Háblanos un poquito, como presentándote para aquel que no sepa algunos detalles. Bueno, soy de una familia, bueno, soy el menor de 7 hermanos, 8 hermanos, Claro. y bueno, tengo una familia tradicional, argentina, Buenos Aires particularmente, mi padre es cordobés. Ujú. Bueno, me desarrollé y crecí en un lindo ambiente familiar, Qué lindo. muchos primos, mucha gente, hermanos casados. Bien, yo no llegué a casarme, pero bueno, esas cosas de la vida hacen que cada uno tome el camino que tiene que tomar. Me he Perfecto. dedicado más a estas cuestiones. Ujú. Después, bueno, colegios, todas las cosas que uno tiene que pasar y que colegios privados, bueno, parroquiales, llamémoslo, Claro, en claro. toda la primaria, secundaria, colegio del Estado, que era importante para entender cómo era el ambiente, ¿no? En otras formas de vida, pensamiento, etcétera, que es lo que te nutre el colegio estatal. Claro. La facultad la inicié acá y después conseguí una beca en Estados Unidos y fui a estudiar en Pensilvania, una universidad chica que se llamaba Lock Haven, en el centro del estado de Pensilvania. Y bueno, me recibí allá, trabajé en la Organización de Estados Americanos cuando me recibí, estuve casi 4 años. Después trabajé como freelance, intérprete, etcétera, en conferencias, charlas. Y después ya llegó el momento de volverme a la Argentina, volví, me dediqué un poquito a trabajar con temas familiares, después trabajé en el Estado, el Centro Cultural San Martín por un lado, el Ministerio de Economía por el otro. Me dediqué a hacer cinematografía también, hice una película, Ah, no fue exitosa, desgraciadamente, como productor. ajá, Y después, bueno, me dediqué al Instituto eh, de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, que era claro. un lugar al que yo le tenía mucho cariño, obviamente por temas no solo familiares, sino también de coincidencia histórica, revisionista. Así que, bueno, me dediqué varios años a trabajar ahí. Después se fundó un centro de estudios económicos, Mariano Fragueiro, ahí se convocó mucha gente Ajá, que era estudiosa en el tema de la deuda externa y los problemas económicos que había en la Argentina desde un punto de vista nacional, ¿no? claro. Vos sabés que la parte económica siempre ha estado en el mundo liberal, ¿no? Siempre ha tenido un acervo de inclinación, ¿no es cierto?, ya liberal en todos sus aspectos, y especialmente en la Argentina, que es un país endeudado y que de alguna manera está subordinado a las políticas económicas internacionales o mandatos internacionales, como suele ocurrir con los acreedores cuando prestan, ¿no? Y después exigen. Claro. Parecería, Juan Y Manuel, a ver, parecería que hay dos grandes vertientes, ¿no? Que es la comunicación y el nacionalismo, y que eso ha confluido en TLB1. Toda la verdad del exacto. mundo. Contanos eso, que es un regalo. No, me acuerdo, un amigo me invita a un programa que tenía en el Canal 5 de La Matanza. Fui, un amigo Walter Gaza, un gran amigo, un hombre grande que después se descompuso, no pudo seguir, me pidió que continuara, ahí continué haciendo su programa. Y después, al poco tiempo, notando que había tantas restricciones cuando uno tocaba temas políticos, cuando uno cuestionaba el sistema, bueno, ese canal empezaba a poner trabas y bueno, y obviamente es lo que exige la televisión abierta, ¿no? Claro. Más en un municipio como La Matanza, que cuando uno hace críticas a la administración municipal, siempre tiene problemas. Así que bueno, de ahí surgió la idea de decir, ¿por qué la línea nacional nuestra, católica, en fin, no tuvieron un canal propio en el cual pudiera desfilar toda la cantidad de gente que conocemos, que es
valiosa en pensamiento, en la práctica, en aportar, ¿no es cierto?, diferentes visiones, siempre nacional, pero con un sentimiento patrio, ¿no? Y ahí surge TV1. Ajá. Empieza en el living de mi casa, empezamos a armar un pequeño estudio, ¿De qué año a hablamos? trabajar. ¿En qué año? ¿Eh? ¿En qué año empezó Estoy Televen? hablando, cuando empecé La Matanza fue en el 2010, 2011, Ajá. y después TV1 empieza en el año 2012. Y ahí empezamos en el living de mi casa, 2 años estuvimos haciendo una multiplicidad de programas, muy interesantes todos, filosofía, temas militares, política, qué sé yo, religión, se analizaban muchos puntos de vista. Yo decía de que TV1 era una especie de fuente de combate, una especie de trinchera, donde defendíamos lo que el sistema atacaba. Atacaba a la familia, teníamos un programa que defendía a la familia. Atacaba el punto de vista de defensa nacional, militares, etc. Había un programa militar, qué sé yo, que tocaba el tema de defensa. Se atacaba a la religión, bueno, teníamos un programa que analizaba la doctrina social de la Iglesia y todas las desviaciones que había desde el punto de vista religioso de muchas congregaciones. Se atacaba la parte cultural, bueno, defendíamos la parte cultural. Atacaban la parte filosófica, o siempre había filósofos transitorios en los medios de comunicación que no aportaban demasiado. Bueno, teníamos un programa que se llamaba Disenso, con dos filósofos de fuste, como era Alberto Vuela y Silvio Maresca, ¿no? Ajá. Lo curioso en ambos, porque Alberto Vuela pregonaba la teoría del disenso y Silvio Maresca pregonaba la teoría del consenso. Así que fue un programa que era muy, Interesantísimo. muy valioso, Esto ¿no es cierto? me hace pensar que habrás tenido más de una vez alguna censura. Bueno, censura siempre hay Ajá. cuando se tocan temas que el sistema Exactamente. no quiere o temas que tienen que ver con, bueno, con Intereses. política en particular, pero a veces con sectores económicos muy fuertes que en particular también censuran los sectores, ¿no es cierto? Que cuando uno habla del revisionismo histórico, no tanto el argentino como ocurre con el europeo, la Segunda Guerra Mundial, en fin, las discrepancias que puede llegar a haber en la verdad histórica, ¿no es cierto? No en dogmas de fe, bueno, ahí automáticamente viene la censura de las grandes plataformas que sabemos que están en manos, bueno, de los mismos que de alguna manera imponen el pensamiento único, ¿no? Así que bueno, eso sí, censura y cierre. Cierre de nuestras cuentas de TV1, habíamos llegado casi a los 500.000 suscriptores, de alguna manera empezaron a acusarnos de antisemitas, este es un tema que es bastante escabroso cuando uno toca temas que hacen al revisionismo histórico. Y bueno, y se juntaron varios medios de comunicación importantes y otros sectores este, del sionismo internacional que, bueno, empezaron a acusar y pedían a la gente que nos cerrara el canal, nos cerrara la cuenta. Así que, bueno, nos cerraron las cuentas en el 2020 y tuvimos que volver de vuelta a subir, ¿no? Casi 6.500 horas de grabación de diferentes tipos de programas, nuevamente a diferentes plataformas para poder volver a nutrir a nuestra audiencia, ¿no es cierto?, de que, bueno, la censura nos había llegado y que había que volver a poner programas que era ridículo que se haya censurado, pero bueno, cuando cierran una cuenta cae todo, Exacto. no es que cae uno o dos programas, sino caen todos, así que hay que volver de vuelta. Hoy, ¿cómo Y estás? así volvimos a la batalla y ahora Bien, tenemos 20.000 suscriptores bien, apenas, bien. en 4 años, no es mucho, el trabajo que se hizo no, pero hubo un gran reconocimiento por parte de mucha gente que ha valorado mucho nuestra función, nuestra trayectoria, nuestros consejos, ¿no es cierto? Y nuestra forma de ver las cosas, que siempre tienen un grado de bondad y un Claro. grado de seriedad, ¿no? Así que bueno, eso es lo que nos destacó, digamos, en el mundo de las redes. Yo Nos recuerdo, veían mucho. recuerdo algunos programas tuyos que fueron con Rivanera Carles,
con Antonio Caponeto, con Padrón, con mucho, has hecho mucho por identificar al nacionalismo, ¿no? De los foráneos. ¿Cuáles son la problemática del país a lo largo de todo lo que vos has visto? Lo que se repite permanentemente, los palos en la rueda que tiene este país para no salir nunca. Bueno, hay muchos palos, principalmente el palo económico y la visión liberal o progresista que se ha dado en la Argentina desde el golpe de Estado del 76 en adelante, ¿no? Ujú. Yo entiendo que hay mucha gente que no gusta de Perón o no gusta del peronismo, ¿no? Pero una cosa era el peronismo desde un punto de vista estadístico, con proyección de futuro, con un plan de gobierno creíble, sensato. Y después, bueno, obviamente la muerte de Perón hizo que todos los sucesores o la sucesión tomara diferentes intereses, ¿no es cierto? Ahí se desvirtúa. Pero el golpe de Estado del 76 es el que marca, ¿no es cierto?, la destrucción del aparato productivo, el torcer nuestra postura a ser un país manufactor de materia prima y, ¿no es cierto?, y no producir el producto terminado, que era lo que generaba empleo y había reducido la pobreza, en fin. Pero desde Alfonsín en adelante, la guerra de Malvinas, con Alfonsín y la socialdemocracia ¿viste? Y el liberalismo extremo con las relaciones carnales que llevaba Carlos Menem, o después, ¿no es cierto?, con De la Rúa, volver ¿no es cierto?, a la democracia esta socialista, y después vienen los Kirchner se destruye lo que era el peronismo original, se tergiversa en todo el sentido de las palabras, de justicia social se pasa a inclusión, de independencia se pasa a otros factores, en fin, se desvirtúa, es como que se hubiera infiltrado y se había torcido todo el sentido de lo que era el peronismo original. Después se vuelve dádivas, ¿viste? El, 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 la cleptocracia, ¿no es cierto? Con robos descarados, con proyectos que no se llevaban a cabo, en fin, todo lo que hoy también está saliendo a la luz, pero que ya lo sabíamos de aquel momento, ¿no? Y después viene Macri, que nos endeuda también, y todos nos van endeudando, y bueno, estamos llegando a un país donde está de rodillas frente a un mundo que no produce nada, un 50 y tanto por ciento de pobreza, una industria que ya casi no existe, nos volvimos a transformar en materia prima para países productores, nos cerraron el mundo hacia solamente los alimentos, que ni siquiera podemos alimentar a nuestro propio pueblo, en fin, han destruido el aparato, han destruido la moral, han destruido, como decía Perón en su momento, han destruido el alma del hombre argentino, ¿no? Y eso también nos ha traído las consecuencias bueno, de cuando uno sale a criticar y propone personalidades que conocen de los temas y que pueden traer claridad y que pueden marcar un camino de dónde podemos ir, bueno, eso también entra en la censura y en la tergiversación, y bueno, y siempre hay una excusa de que, ¿no es cierto?, de que, bueno, tenemos que hacer esto porque el otro lo hizo mal, Claro. y en realidad esto ha sido una cadena con eslabones donde cada gobierno, que era un eslabón, nos fue trayendo a la desgracia que estamos viviendo hoy como Argentina, un país totalmente devastado, empobrecido, es un país rico con un pueblo pobre, y bueno, con todas las falencias que pueden incitar a un desmembramiento, a la destrucción, al separatismo, ¿no es cierto?, de provincias, es decir, el plan Andinia y todas estas cuestiones que sonaban como una cosa muy lejos, están empezando a tener cierta presencia hoy en día. Entonces, nos duele el país, nos duele mucho, nos duele la patria. Y nos duele porque no hay amor a la patria, ¿no? No hay amor a Cristo, no hay amor. Entonces, las cosas las hacen a ver cómo se puede beneficiar cada uno ¿no es cierto?, en descuartizar este país, destruirlo,
claro. por beneficio propio y por intereses internacionales que son los que al final de cuentas benefician. Entonces, estamos en una época muy difícil, muy dura y muy lastimosa, que Ya, tenemos que salir. ya a nuestra edad vemos que ha habido tristemente una declinación del país. Juan Manuel, hemos decidido, primero hiciste un análisis de los últimos años perfecto, que no, uno no puede menos que coincidir. Pero hemos decidido dividir este programa en dos partes, porque lo voy a invitar ahora al doctor Bustinduy para que siga haciéndote preguntas y que vos contestes con esta soltura. Hacemos un minutito y ya estamos con él. Buenas tardes, Juan Manuel, ¿cómo estás? Gusto de verte, Guillermo, ¿cómo estás? También, primero, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. ¿Eh? Pero por Este, favor. bueno, mira, yo salí muy a mi madre. Mi madre le gustaba dar los títulos de grado que tenía cada uno y saludaba, ¿sí? Entonces, tu título de grado en Estados Unidos, ¿cuál es? Bachiller, licenciado. Bueno, tiene, sí, licenciado, bachiller, y si no maestría o PhD, ¿no? Ah, vos PhD, sos que es vos sos un PhD. doctorado. ¿Vos sos un Claro. PhD? Ah, palabras No, mayores, no, no. No palabras llegué, no mayores. llegué, no llegué, Bueno, no me llegué. alegro muchísimo, en serio. Este, No soy Juan Manuel, doctor, como digo. ¿cómo? No soy doctor, no soy Bueno, doctor. ya lo sabemos, lo hemos notado. Bueno, Juan Manuel, decías, yo te quiero preguntar algunas cositas, más que nada invitarte a que hables. Dijiste muy bien la misión del amor a la patria, del amor a Cristo, del amor a Dios. Y vos estás dando una batalla encomiable, que es en los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, querría dar que des si podés hacer un mensaje, una, cómo es esa expertise, ¿no? Y otra, cómo verías vos la misión del comunicador nacional católico hoy en día, ¿no? Pleno siglo XXI y en nuestro país. Mira, como expertise soy muy poco porque soy novato, aunque lleve 12 años o 13 años en esta materia. No soy periodista, pero ya me habían dicho que una vez que uno ya tuvo el micrófono durante 3 años, ya automáticamente es periodista, así que se puede decir que sí, de alguna manera. Soy más que nada entrevistador de las cosas importantes que considero que que la gente tiene que hablar, ¿no? Y por supuesto saber identificar a las personas que pueden aportar algo y que en ese aporte es valioso para el conjunto, para la patria, para nosotros, para la formación, para la educación. Por eso digo que Televedona no es un canal de entretenimiento, es un canal de formación, porque cada uno que viene a aportar su conocimiento, su experiencia y su sapiencia, la vuelca y bueno, y eso nos sirve a todos para aprender, ¿no? Para recordar y para cambiar el rumbo. Con relación al mundo del periodismo, bueno, el periodismo sabemos que en los últimos, podemos hablar 50 años, 40 años, el periodismo que era gente valiosa, gente culta, gente preparada, que no había obstáculos en las preguntas, ¿no es cierto?, y en los temas que se tocaban, fue mutando. Y el mutar al hoy es que lo que eran canales independientes de antes, que había un dueño, por ejemplo, ¿no? Claro. Romay era dueño del Canal 9, qué sé yo, varias, ¿no es cierto? No recuerdo ahora, pero otros eran dueños de los Canal 13, Canal 11, en fin, tenía un dueño, generalmente algunos de ellos eran paisanos, pero bueno, Mestre, ¿no? eran canales propios, locales, y había una programación, digamos, que era de interés. Después ya viene la época de, ¿no es cierto?, de las privatizaciones con Reagan, y qué sé yo, y ya las cosas había que liquidarlas. Viene Carlos Menem a nuestro país, por supuesto, y asume la presidencia, vistiéndose el traje del primer mundo, y empieza el proceso de privatizaciones. Y ahí vemos que el interés global era cerrar filas en que todos los medios de comunicación dependieran de centros de poder. Antes había las grandes usinas de información, que era Telam, Reuters, en fin, que tiraban información y después cada canal o cada periodista lo tomaba y lo usaba.
pero digamos que la mayoría de los canales a partir del mundo de las privatizaciones se empiezan a cerrar en grandes corporaciones. Y hoy agarran los canales y prácticamente son pequeñas empresas que dependen de accionistas internacionales. Ya dejó de ser canales locales, ya no hay un dueño identificado. Ahora hay una multiplicidad de accionistas y de empresas y de corporaciones que están detrás y bueno, y lo percibimos cuando lanzan una noticia determinada que repica en todos los canales por igual, ¿no es cierto? Entonces nosotros vemos que una noticia de repente quieren bajarla para la seducción del público, entonces vemos un martilleo permanente de que esa noticia tiene que calar profundo en la mente del que lo ve o del espectador. Y así lo fuimos viendo, eh, por supuesto, en los medios de comunicación, y sumado a eso es la caída vertiginosa, formativa, educativa, ¿no es cierto?, de los grandes programas que en alguna época enseñaban y que ahora estamos hablando de lo básico, ¿no es cierto?, que cada vez ha decaído en todo, se ha transformado en una verdadera inmundicia, la televisión en general. Y los periodistas también, ¿cierto? Ya cualquiera es cualquier cosa y ya los periodistas se amoldan a lo que las corporaciones le indican. Si dicen algo fuera de la norma o de la visión de ellos, automáticamente es despedido o, ¿no es cierto?, es advertido. Cosa que suele ocurrir, y eso lo vemos. Entonces el nivel ha caído, el nivel formativo ha caído, el nivel educativo ha caído, el nivel de hablar ha caído. Ahora son todas malas palabras, palabrotas, insultos, ¿no es cierto? Ya entramos en una degradación absoluta. Y bueno, y eso es lo que estamos viendo en el periodismo de hoy, en el repiqueteo de la información internacional o nacional que solamente baja una sola línea, son los mayores promotores del pensamiento único, y después el engaño, porque tampoco es verdad lo que se dice y es tendencioso de acuerdo a de dónde emana la información y cómo baja. Entonces, estamos en crisis informativa y de repente, es verdad, los canales tiran una verdad en un montón de mentiras, ¿no? Es como esconder, ¿no es cierto?, un elefante blanco, como lo escondes tirando 200 elefantes Claro. al frente. Entonces, bueno, esto es una forma también que pasa desapercibido. Y algo muy lógico fue cuando se vivió en la Argentina, nada más que para notarlo, cuando se debatía el tema del aborto, ¿no es cierto? Traían un provida y ponían 5 abortistas alrededor que lo único que hacían era callarlo, poner la voz, incluyéndolo al periodista que lo entrevistaba. Así que eso lo hemos visto, después lo hemos visto en la pandemia, lo hemos visto en el tema de esta obligatoriedad social, de presión, de, bueno, de que se pusiera en esta cuestión que todos sabemos, pero aún el Ministerio de Salud decía, no, es voluntario. Pero la sociedad exigía de una manera que uno podía perder el trabajo, no podía estudiar, no podía salir, no podía, ¿no? Todas estas presiones alrededor que calaban no solo profundo en lo social, sino hasta familiarmente, Claro, claro. generando conflictos en la familia, ¿no? No Juan viendo Manuel, nietos a los abuelos, en fin, todo eso. discúlpame, nombraste el tema del aborto. Yo recuerdo, y a razón, a cuento de un entrevistado y gran amigo, que era el doctor Silvio Maresca, ¿no? Eh, Filósofo de fuste, como vos bien dijiste. Si mal no recuerdo, Silvio Maresca era ateo y era nistiano. Y sin embargo, o por ese mismo tema, vayas a uno a saber, Silvio Maresca dio una gran batalla por la vida. ¿Puede ser? Correcto. Mira, Silvio tenía esa virtud, que él era ateo, había sido casado con una judía, su mujer era judía durante, bueno, varios años, después se separó, pero él, a pesar de su ateísmo y micheliano, como decís, ¿no es cierto? Era un tipo que entendía que la fe católica era la fe más fuerte que podía solventar las esperanzas en los pueblos, ¿no? Y creía, es decir,
tal vez él no lo era, pero para la patria, para el país, él entendía que la religión ordenaba a la sociedad, la proyectaba a la sociedad y le daba un sentido caritativo y de humanidad que no lo tenía, que no lo tienen sin ella. Y siempre amparó la vida porque entendía que era una cuestión aberrante el tema de, bueno, de hablar del aborto, o promocionar el aborto, o todo lo que tenga relacionado a, a lo que se establecía como yo decido en mi cuerpo, ¿no? Ajá. Eh, y el otro día escuchando a creo que fue un mexicano, que decía justamente las palabras que durante la consagración, ¿no es cierto?, en el san, este, Ah, yo lo vi, yo ¿sí? lo escuché eso también. Yo lo En escuché. la consagración dice, este es Sí, mi cuerpo, este es mi exactamente. sangre, eh, y que se usaran esas palabras para difamar ese sentido de espiritual y profundo que tiene esa consagración en la misa católica, que el ateísmo, el progresismo, el marxismo, el liberalismo lo tomara independizando al individuo de cualquier otra este, responsabilidad. Es decir, en mi cuerpo yo decido y no entiende que en el cuerpo están llevando el ADN y la vida de otra persona, que ya no depende de ellos, sino que está generando un crimen, un asesinato. Y bueno, y esto es lo que defendía Maresca por muchos motivos, por el motivo espiritual, religioso, por el motivo también natural y por el motivo geopolítico. Argentina es un país vacío y si no lo ocupamos nosotros, lo vienen a ocupar otros. Y de hecho, ya lo están haciendo. Entonces, si nosotros fuéramos seguramente un país más poblado, no tendríamos todos los conflictos que estaríamos teniendo hoy, Correcto, tal cual. donde todos, con una pequeña dádiva o con ¿no es cierto?, con una ley que me exima del asesinato del hijo que voy a tener, ¿no es cierto?, se transforma todo el mundo en cómplice. Y entonces al ser cómplice, todo el mundo avala todo lo que sea negativo o antinatural o degenerado para lavar sus propias culpas. Todos sabemos que una mujer que aborta tiene un drama mental terrible Exacto, y lo exacto, lleva como una cicatriz en el alma, ¿no es cierto? Pero necesita que otros lo hagan para limpiarse su propia inmundicia, exacto. ¿no es cierto? Y eso es lo que... Entonces cuando se habla, este es mi cuerpo, este es mi sangre, en la consagración, da mucha rabia que copien eso para bastardearlo y demonizarlo, ¿no? Pero Claro, bueno, eso claro. es lo que hemos visto. Silvio Marisca defendía obviamente la vida y era un tipo, era un filósofo de fútbol, era un hombre que más allá de que no comulgara con la iglesia en términos, qué sé yo, personales, Sí, sí, pero que lo reconocía en términos de patria, de país. Eso era un por tipo supuesto. Juan Manuel, muy te quiero hacer sensato. una cuestión para nosotros, que somos camaradas y a veces camaradas y compañeros, ¿no? ¿No? Que ha llevado y lleva, me parece, disputas en nuestras líneas de pensamiento y de movimiento. ¿Vos podrías hacer alguna distinción, si querés y si cabe, entre nacional y nacionalista? ¿Podría haberla? Bueno, a veces me es difícil decirlo, pero bueno, lo Si nacional querés, es lo que abarca. Te voy a dar una impresión, capaz que por supuesto. es imprecisa, No, no, capaz no. que es imprecisa, pero bueno, en lo nacional uno abarca el todo, que todo vale. Puede ser nacional cualquier cosa. Nacional puede ser un teatro progre, nacional puede ser el kirchnerismo, por ejemplo, ¿no? Ajá. Nacional. Ahora, con visiones nacionales, pero es como abarcar un todo que no pone, que no tiene moral.
Eso es a lo que yo voy. No digo que el himno nacional no lo tenga, el Estado nacional no lo tenga, digo cuando se declaran nacionales, ¿no? Es una forma de desligarse de esa muletilla que puede decir, no, el nacionalista es nazi-fascista o nipo-nazi falango peronista, como dicen, ¿no? Como decía Entonces, Jaureche. para desligarse de eso, utilizan la palabra nacional y ahí envuelve el progresismo, la izquierda nacional, qué sé yo, los conservadores, los liberales. ¿Me explico? Sí, En sí. cambio, el nacionalista es marcadamente, aunque el nacionalista es un autodidacta, no hay una doctrina nacionalista, hay emblemas que nos identifican con el nacionalismo, como es Juan Manuel de Rosas, como es, ¿no es cierto?, tantos en nuestra historia federal, caudillos, ¿no es cierto?, y nuestras batallas por la recuperación de Buenos Aires, ¿no?, en las invasiones inglesas. En fin, ese sentimiento nacionalista integra la espiritualidad católica, integra el sentido patrio, integra la honestidad, ¿no es cierto?, en la conducción, integra llamemos un concepto de amar al prójimo, ¿no es cierto?, como patria, como hermano, nación. En fin, tiene otro sentido y tiene lo que significa el amor a la tierra, el amor a la sangre, el amor a la espiritualidad, a Cristo. ¿Me explico? Ahí tiene una raigambre mucho más profunda que lo nacional. Lo nacional es abarcativo, puede ser cualquier Claro. nacional. Hoy, ¿Cierto? octubre de este año, se cumplen 50 años del asesinato en manos de la agresión de la subversión marxista de dos, Mm. yo considero mártires, ¿no? El profesor Jordán Bruno Yenta y el doctor Carlos Alberto Saccheri. ¿Vos los conociste, alguno de ellos? ¿Querés hacer alguna reflexión? Mirá, mi padre era muy amigo de ellos, ¿no? Yo los debo haber conocido cuando era muy chico, ¿no? Después no, no recuerdo mucho, pero eran dos baluartes importantes. Algunos, como el caso de Yenta, venía de una postura que era totalmente contraria a lo que fue después. Exacto. No era tan religioso y creo que simpatizaba un poco con la izquierda en su momento, si no me equivoco. Sí, sí, creo que sí. Después pega un vuelco y ese vuelco lo vuelve más peligroso, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque mientras esté en las filas enemigas está todo bien, pero cuando está en las filas propias, ¿no es cierto?, el riesgo es mucho mayor. Y creo que el marxismo, la subversión armada en la Argentina, supo elegir a sus víctimas, Sí, supo sí. elegir a la víctima. No eligió a cualquiera, eligió a los tipos más destacados, el caso de Cosacchieri, ¿no? Los tipos que eran profesores, que eran formadores, que generaban en el alumnado o en ¿no es cierto?, a quienes ellos formaban un escudo espiritual muy profundo, donde no había miedo al riesgo, ¿no es cierto? No había miedo al riesgo, es decir, uno hoy está con el confort, tengo miedo que me pase algo, yo quiero la patria, pero que alguien haga algo, pero no estamos dispuestos a entregar la vida, ¿no es cierto? Y creo que lo que hacían ellos, especialmente nuestros militares y particularmente con la Fuerza Aérea, que lo demostró en Malvinas finalmente, es entregarse entero, ¿no? No ir a ver cómo me puedo salvar la mía, ¿viste? Tiro una bomba y rajo, sino cómo, insisto, hasta lograr un objetivo victorioso, ¿no es cierto? Y que la vida no está acá, sino la vida está más allá, Es ¿no es cierto. cierto? Juan Que Manuel, nuestra vida no termina. la verdad que estos Pero temas y tu persona, tu trayectoria da para hablar muchísimo más. Si te parece, bueno, concertaremos para seguir con este ciclo de charlas. Te con todo agradecemos, gusto. Eduardo y yo, muchísimo, muchísimo que nos hayas concedido este tiempo. Y bueno, te mandamos un gran abrazo. Y bueno, sos un ejemplo para nosotros, Juan Manuel.
Pero muchas gracias a vos, Eduardo, y por supuesto por esta oportunidad de hablar. Y bueno, no estoy acostumbrado a que me entrevisten, pero bueno, eh, a veces uno empieza a hablar y se va por la rama. Pero bueno, te agradezco Abrazo muchísimo PhD, y como nada, te diría mi contacto contigo. madre. Un saludo PhD. Adiós, Juan Manuel. Exactamente. Enorme abrazo, muchas gracias.